En el estado de Texas existe una pequeña ciudad reconocida por ser la más pobre de Estados Unidos. La ciudad de Escobares es en su gran mayoría hispanohablante, y esta comunidad afronta desafíos económicos abrumadores, incluyendo bajos ingresos, altas tasas de desempleo, carencias en servicios básicos, altos niveles de crimen y violencia, entre otros. Estamos justo en la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar que podría ser bastante prometedor para la economía de los pueblos aledaños, pero ese no es el caso de Escobares. Una ciudad que se ha mantenido en el olvido durante décadas, luchando por acceder a oportunidades de crecimiento y desarrollo. Pero ¿cómo hace la gente para sobrevivir este lugar donde no hay nada por hacer? Bienvenidos a Escobares, vamos a averiguarlo. Comenzamos nuestro recorrido en Escobares, la ciudad más pobre de Estados Unidos, aquí en esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Una iglesia católica bastante latinoamericana, ¿no? Fácilmente uno aquí podría estar en un pueblito de cualquier lugar de América Latina. Y estamos en Estados Unidos, la frontera con México queda allá. Pasando la calle encontramos el río, y después del río encontramos el país, ¿no? A México. Y empezamos este video aquí en esta plazoleta de esta linda iglesia, en lo que yo consideraría por ahora, de lo que he visto, que es como el lugar más cuidadito de lo que vamos a conocer hoy del pueblo de Escobares, o la ciudad de Escobares, porque no es un pueblo, es una ciudad, tiene más de 2000 habitantes. Vamos a entender qué es lo que pasa y cómo se vive en lo que se considera la ciudad más pobre de este país, ¿no? Uno de los países más ricos del planeta, si no es que es el país más rico del mundo, Estados Unidos. Con el permiso del Sagrado Corazón de Jesús aquí a nuestras espaldas, vamos a averiguarlo. Estamos aquí en una de las vías principales de la ciudad, y así como lucen estas casas de aquí, lucen casi que la gran mayoría de hogares en Escobares. Cuidado con el perro. Hijo de madre, ya vi el perro. Sí, hay que tener cuidado. A lo largo de nuestro recorrido también vamos a ver así muchas casas abandonadas y muchas estructuras abandonadas, y eso tiene una razón de ser. Esto de aquí parece que es la escuela. Esas son las rejas de la escuela, pero el estado de todo en este lugar, así a simple vista, sí se ve ya que está bastante decaído. Todas estas rejas bien oxidadas, todo está como en un estado de abandono raro. Por ejemplo, miren la valla de allá, no tiene nada puesto, está completamente destruido. Y miren la reja cómo es, está todo así como en este aspecto un poco de deterioro, de abandono, de óxido, de que a esto ya le cayó la pintura hace muchos años, pero tal vez no haya presupuesto para volverla a pintar, cosas de ese estilo. No uso de drogas ni de armas en la escuela. Qué bien, qué buen anuncio, gracias. Y es que el salario anual de una familia, un household income se llama eso en inglés, en Escobares es más o menos de 17 a 18 mil dólares al año, de una familia donde puedan vivir o trabajar 3 a 4 personas. ¿Qué quiere decir? Que una persona aquí rebuscándola se puede ganar más o menos unos 6 mil a 7 mil dólares al año. Y para vivir en Estados Unidos eso no es nada. Eso es un estándar bastante bajo, teniendo en cuenta que hoy en día, si usted quiere soñar con tener su propia casa, mínimo tiene que estar haciendo por lo menos unos 100 mil dólares al año household income, dependiendo de la ciudad, ¿no? Dependiendo del pueblo, de la ciudad y etcétera. Las ciudades grandes, por lo menos en Canadá, donde yo vivo, si usted no hace 100 mil dólares al año en el 2023, jamás va a poder soñar con comprarse su propia vivienda. Y aquí hacen mucho menos que 10 veces ese salario. Por ende, el tema del rebusque aquí yo creo que debe ser cosa seria, y es que ni siquiera hay andenes por donde caminar. Es un problema de todo Estados Unidos, ¿no? Pero aquí está un poquito más complicado. Aquí justo encontramos otra iglesia en la puerta cerrada. Es que a mí sí aquí en Texas me da miedo atravesar puertas, pero no creo que aquí me vayan a pegar un balazo, ¿no? Es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, tiene el mismo nombre de la otra, es que están justo una al lado de la otra, y por ahora no me he encontrado absolutamente a nadie en las calles. Uno que otro carro que pasa por ahí, y un perro que menos mal estaba amarrado porque se veía que estaba bravo. Allá queda la parroquia del pueblo, aquí queda su iglesia, la del Sagrado Corazón. Aquí también queda como una especie de altar y la vaina. Vamos a ver si por ahí está el curita del lugar, o alguien que nos pueda contar un poco el cuento. Entro temeroso, entro temeroso. Aquí parece que hay alguien. Buenos días, estoy buscando a alguien de la parroquia, el cura o algo. Pues de la misa. ¿Hay una misa? ¿A qué hora? A las 11 y la misa es a las 12. Bueno, el señor de ahí, muy querido, me envió a hablar con alguien que se llama Juan Escobar, cuyo apellido nos dicta que de ahí viene el nombre del pueblo, Escobares. Vamos a conocer al tocayo. Hablé en español de una porque el 98% de la gente que vive aquí son hispanohablantes. Esto es una ciudad latina, 100% latina. El otro 2%, quién sabe quién será. Aquí encontramos la tienda de la ciudad de Escobares. Esto es lo que hay. Aquí venden los víveres que uno necesita para el diario vivir, donde llegan los residentes a comprar sus cosas, como aquí el señor que acaba de llegar. Y parece que el dueño de la tienda es tocayo mío, se llama Juan Escobares. Vamos a ver cómo nos va. Buenos días, señor Juan.
En esta tienda acabo de conocer a la familia Escobar, a los Escobares que vienen del Escobar, del Escobar, del Escobar, del Escobar, de por allá que llega hasta la línea de los que fundaron esta ciudad, pero no quieren hablar. No, eso fue una rogadera, no quieren hablar. Me dejaron tomarle solo esta foto al abuelo de ellos, al Escobar más viejo que conocieron. De ese árbol genealógico es que sale el nombre de este lugar, ¿no? Y si se dan cuenta, pues sí, es que es una ciudad muy pobre. O sea, en Estados Unidos es muy raro encontrar así como mucha basura en el piso y las casas como esta, abandonadas, de gente que se aburrió de intentar buscar trabajo y se fue a encontrar vida a otros lugares de este país. Cuando usted está en Escobares, aquí es donde viene a comprar su jugo, su helado. Eso es como una heladería, claro que sí, venden batidos, venden sus cositas, está cerrada. Y no solo cerrada, sino que pues esta puerta de aquí es el negocio y esta puerta al lado también está abandonada, o sea, ahí como que no se sabe qué hay. Aquí sí, olvídese de Dairy Queen, de todas las marcas, del Walmart, del Target, de todo eso, no, aquí esta es la heladería y la tienda que vimos es la tienda de la ciudad, porque Escobares se volvió ciudad en el 2005. Ahí ya agarró nombre y título como ciudad. Y la cosa de un pueblo cuando se vuelve ciudad es que supuestamente ya le entra más presupuesto para inversión, para sus calles, y hasta cierto punto así fue. En Escobares ya por lo menos tienen un carrito de bomberos, un carrito para recolección de basura, pero como vemos alrededor falta invertir porque sí se ve que estaba muy dejada esta ciudad. Cuando les digo que aquí todo es latino es verdad. Estos son los que están para votaciones en estos días. Artemio Nava, Lorena Cantú, Armando García, o sea, esto está for Escobares City Council, para el Consejo de Escobares. Te cuidamos como familia, planes funerales, a bajo costo mensualidad, todos califican, sin estatus migratorio, vea. Que así usted no tenga papeles, si se muere, aquí lo pueden atender. Todos estos buzones que se ven así abandonados y oxidados, en realidad no lo están. Sí funcionan. Ahí hay cartas por dentro y todo. Son de muchas de las casas que están aquí por detrás de mí. El promedio del valor de una de estas casas puede estar más o menos entre los $100,000. Pero también se consiguen casitas de más o menos $40,000 a $50,000 para comprarlas. Por ejemplo, esta casita de aquí, con todo y terreno, esta casita blanca, más o menos debe estar alrededor de los $27,000. Hay que meterle mucho billete para que quede funcional. Está bien abandonada, yo creo que hasta por menos se la podrían dar. Yo creo que al dueño de esta casa usted le ofrece $18,000 y lo piensa. Y aquí tenemos la oficina de lo que parece ser un abogado. Justicia para la Paz. Otra casa abandonada en Escobares es esta casa de aquí. Se nota que está abandonada porque no hay auto, no hay nada, la vegetación grande. Y miren esta casita de aquí, chiquitica. Esta también podría ser así de más o menos $20,000, $30,000. Estos son los precios que he encontrado en internet aquí buscando de lo que cuesta una casa en Escobares. Encontramos la escuela de barbería de la ciudad. Debe estar cerrado, martes a viernes. Está cerrado, pero quiere decir que hay oportunidades, o por lo menos eso creo yo. La cosa es que en Estados Unidos el índice de pobreza general del país es más o menos del 10 al 12%, pero aquí en Escobares el índice de pobreza es del 64% alrededor, depende del año cuando se evalúe. Quiere decir que más de la mitad de la gente que vive en esta ciudad está en el rango de pobreza estadounidense. Tal vez no la persona que vive en esta casa. Esta puede ser la casa más linda de la ciudad, pero según las estadísticas de la oficina del gobierno de los Estados Unidos, en esta ciudad es donde está el más alto índice de pobreza de todo el país. Pero ¿por qué ocurre ese efecto? Vean esta casita, por ejemplo. Está hecha con cemento, todo por debajo de las ventanas está lleno de grietas, el techo es en madera, también se ve que está bastante desgastado y estas ventanas son unas rejas que seguramente por ahí se encontraron, las mandaron a hacer, qué sé yo. Se ve que esta casita cuenta la historia de Escobares del video de hoy y la gran mayoría de casitas aquí son como esta, pequeñas, bastante humildes, unas que le meten cariño. Esa está recién pintada, esa tiene su amor, le metieron amor un poco, pero hay otras que están realmente deterioradas, abandonadas. Acá llegamos al parque municipal de la ciudad. Ese es el espacio para la familia, ¿no? Aquí está toda la inversión de la ciudad en este espacio, abierto al público de 7 de la mañana a 10 de la noche. Esto lo cierran después. Entonces usted viene aquí con su auto y tiene el parque. Este es el Central Park de Escobares, dedicado a Román Escobar. Y esto es, aquí pues lo tienen bien cuidadito, tiene su cancha de basquetbol, véala, pero es de un solo tiro, o sea, solo es para jugar aquí.
no puede jugar un partido cancha completa. Va a echar tiritos ahí, tiene su parque para los niños y tiene allá 2 kioscos para hacer asados, para venir aquí y hacer su asado en familia. Y se acabó, no es más, ahí se termina el parque, allá hay otro espacio con columpios y esto es lo que es y esto es lo que hay. Se siente que la ciudad podría necesitar un poco más de presupuesto. Esta es la salida del parque, es esta reja. Me pregunto yo si en realidad esto lo cierran o lo dejan ahí. Eso yo no creo que lo cierren realmente. Y si lo cierran, pues esa rejita está muy enclenque. Por aquí continúa la ciudad. Esa es una estructura de 2 casas en una y hacia allá pues más casitas alrededor. Aquí detrás de esta casa acabo de salir de hablar con un señor muy amable, pero no me quiso dar una entrevista. Es como la 5ª persona que me dice que no quiere salir en cámara y lo entiendo porque es muy sencillo el tema. En Escobares el asunto es delicado y como es una ciudad tan pequeña, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Si usted sale en cámara a decir cosas que no convienen, se puede meter en un problema. Y eso es muy sencillo. Aquí como no hay trabajo. En esta ciudad se ve mucha actividad en 2 negocios que son bastante complicados. Uno tiene que ver con la droga y el otro con el tráfico de inmigrantes. Ayudar a la gente a que pase el río y venir aquí, los coyotes y todo eso. Eso yo ya lo había leído, eso yo ya lo había investigado y lo acabo de confirmar de la voz de un señor que vive acá. Por eso es que no quería salir en cámara, porque pues imagínese decir eso y que todo el mundo sepa que usted lo dijo. Y sí se siente, la vibra de la ciudad está densa, densa. La cosa aquí con Escobares es que no hay trabajo, no hay una fábrica cerca, no hay una industria, no hay nada. El señor con el que hablé tiene que manejar 1 hora y media ida, 1 hora y media venida para lograr llegar hasta una bodega donde trabaja y con eso se gana la vida. Pero casi todo se le va en gasolina, en reparar el auto y en vivir en una casita bastante humilde, con un salario pues realmente muy básico. Y esa es la realidad de mucha gente que vive por acá. Algunos trabajan en una que otra tienda, trabajan en un McDonald's que hay aquí en la carretera a unos minutos, en cositas de ese estilo, ¿no? Pero aquí también se pueden ver negocios turbios. Por eso no es de sorprender que en cada esquina haya casas con perros. He caminado y en todo lado hay perros, mucho más de lo que hay perros en lugares normales, digámoslo así, ¿no? Aquí como que todo el mundo se está cuidando de algo y es que al haber tanta pobreza, al no haber oportunidades, hace que la gente pues se rebusque la moneda de formas diferentes, en este caso también ilegales. Eso trae mucha violencia, ¿no? Y como esta es una ciudad que pues no tiene presupuesto, aquí no hay policías, eso es lo que me contaba también el señor, que aquí no hay forma de tener seguridad y eso hace que la ciudad también sea bastante peligrosa. Ajustes de cuentas, campamentos para inmigrantes que se pasan el río y vienen aquí, el coyote, el camino hacia el norte, muchas cosas de ese estilo, ¿no? Véame esta casita completamente abandonada, pero sí es de alguien porque está con llave, tiene su reja, no tiene perro, pero mírenme la casita, eso es lo que hay y eso es lo que es, abandonada completamente, bien pequeña, un gran terreno de una familia o alguien que dijo, aquí no se pudo más, me voy de Escobares. Buenos días, ¿cómo está? Qué lindo personaje. ¿Cómo está Escobares el día de hoy? ¿Ustedes son de la familia Escobares o no? ¿Cómo estás, cariño? Déjate de acariciar la melena. Son adolescentes, están chiquitos. Yo creo que son los únicos 2 caballos de la ciudad en este corral, de esta familia. Piensan que les voy a dar comida. ¿Por dónde queda la plaza? Parece que fuera un caballo que tuviera 2 cabezas, más perros. Perros y perros por todos lados, es increíble. Si me lo permiten, continúo con mi recorrido. Saludes a la abuela. Otra casa abandonada, otro perro por allá ladrando. Y el fenómeno de tantas casas abandonadas es muy simple. Como aquí no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer, pues la gente decide empacar sus chiros e irse a otro sitio donde sí haya trabajo. Punto final. Ahí termina la historia de por qué tanto abandono en este pueblo. Está denso, sí está denso, o sea, sí se ve que está muy pobre. Y sí es muy fácil de creer que toda esta historia es cierta. Pasó, niños. Pero es que ese recibimiento tan agresivo. Ya, tranquilos. Un besito, sí. Ya. Ahí están los niños. ¿Ya somos amigos todos o no? Hay besitos, qué belleza. En realidad sí tengo un poquito de miedo. O sea, como que ya estamos tranquilos. Me retiro lentamente. El de blanco le está diciendo al otro, déjelo en paz que el man es parcero. ¿Usted qué quiere? Es denso. Es un poquito denso. Pero ahí vamos bien, voy a seguir por allá el camino si me dan permiso. Que sí, que siga. Ahí encontramos el primer carro de policía, es un sheriff, ¿verdad? Que sí hay ley en Escobares, hay un carro ahí estacionado, protegiendo la zona, protegiendo a los escobarenses. Este perrito tiene collar, pero este no, y el que está ladrando ahí tampoco. Ellos son perritos de la calle, son perritos callejeros.
Ese sí tiene un collarcito y todo, pero este no, y eso es muy raro encontrar perros callejeros en Estados Unidos. Vea, este ya me está mordiendo. ¡Ay, qué lindo! Ya somos amigos. Y ahí por detrás de mí está la camioneta del sheriff. Hablé con él, muy querido, muy buena gente, muy interesante lo que me dijo. Y es que el sheriff trabaja con la patrulla del Border Patrol, se llama, que es la patrulla de la frontera, ¿no? Ellos trabajan exclusivamente solo asuntos de inmigrantes, porque como está tan cerca el río, todos los días me dice que hay gente que se nada al río, que se salta, que corre. Su función y su trabajo es atraparlos, para no dejar que se metan inmigrantes masivamente hacia los Estados Unidos de forma ilegal. Y muchos de ellos pasan por aquí por Escobares. Y esto de aquí es un lavadero de autos abandonado, un negocio que efectivamente no funcionó y ahí está, completamente abandonado. Y es el trabajo del señor, estar ahí esperando el llamado para ir hasta algún lugar donde vienen inmigrantes. Me dijo, si usted se queda aquí unas 2 o 3 horitas, seguramente va a vernos en acción, porque todos los días hay migrantes atravesando el río, atravesando la frontera. Son 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, corriendo, escapándose. Algunos lo logran, otros no lo logran. Y me dijo que Escobares es un punto estratégico para el paso de estos inmigrantes. Esta es una casa que está completamente abandonada, rota, y al lado de ella una que está quemada. Miren eso, aquí yo creo que sí podemos pasar porque está todo quemado y vuelto nada. Aquí tal vez hubo un incendio o alguna vaina rara. Ya tengo parceros que me están protegiendo de los otros perros, a que cuando otro perro ladre, usted venga y les diga que somos amigos. Otro perro por aquí, allá vienen otros 2 perros por allá en la calle. Escobares es la ciudad de los perros. Pucha, yo nunca he visto tantos perros por ahí. Increíble, ahí hay más perros y todos son perros así como criollos. Y a este siberiano le falta un ojo. No, le falta un ojito, pobrecito. Pero es que yo no me atrevo a tocarlos. Ah, no, a usted no le falta un ojo, es que son 2 ojos de diferente color. ¿Cómo estamos? Hola, niños. Sí, somos amigos. Pensé que le faltaba un ojo. Tiene un ojito marrón y el otro azul, qué bello. Pero está bien descuidadito, podría estar más bonito. Perros callejeros por todo lado. Algunos me imagino que pertenecerán a alguna casa o algo. Les dan comida y el asunto, pero en la mayoría están por ahí silvestres, salvajes. Y bueno, amigos, pues de Escobares no hay mucho más que mostrar. Es eso, lo que ven es lo que hay. Casitas humildes, casitas muy pobres, casitas abandonadas. Una ciudad que está completamente en abandono. Aquí no hay presupuesto. Aquí se ve por cualquier lado que usted mire que esto está con basura. Las calles así como las ven. Hay un camión de basura, pero pues no, como que nunca pasa por aquí porque quién sabe cuántos años lleva ese tarro ahí. Vamos a ir a una ciudad aledaña que se llama Roma, que queda dentro del mismo condado, siendo este el condado más pobre de Texas y posiblemente el condado más pobre de los Estados Unidos, ¿no? Y desde ahí vamos a ver a México desde un mirador, porque México queda aquí nomás, solo que desde allá lo vamos a ver mejor. Escobares, Texas, gracias por no matarme, gracias a los perros por no morderme, gracias por dejarme conocer esta tierra. Salimos invictos una vez más de un lugar raro, un lugar extraño, pero con vida, que es lo importante. Aquí les dejo la última casita de Escobares antes de irnos, también abandonada, también vuelta a nada, con el césped, todo se sabe que ahí no vive nadie. Chao Escobares, nos vemos en la próxima. Y pues hemos llegado a Roma, una ciudad igual de pobre que Escobar, diría yo, porque está en el mismo condado y todo esto sufre el mismo problema. Pero aquí estamos en un lugar muy interesante, y es que si nos metemos por aquí, eso que se halla de frente, ese pueblito allá, eso es México. Aquí nomás se mete usted por aquí abajo y miren lo cercano que estamos. Es que es aquí nomás. Voy a meter allá, voy a saltar esa piedra, espero no caer, no matarme en el intento, que está bien resbaloso. Y ¡pah! Estamos aquí ya, en esta piedra, en la cima pues, y vea, México, allá de frente. Ese es el puente para atravesarlo de forma legal, ¿no? Ahí en ese puente usted muestra sus papeles, su vaina, puede hacerlo a pie, en carro, en bicicleta, como quiera. Eso de allá es México, amigos. Aquí es cerca. Cruzar este pedacito de charco, breve. Y todos los días hay gente que lo intenta. Es increíble, ¿no? Tenerlo aquí tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Si le hago zoom, allá se ve en el borde del río una gente pescando. Están pescando y con un bote. Ya que tienen un bote naranja. Si ellos quisieran, solo hacen una remadita de 1 segundo. Vienen aquí, suben donde estoy yo y ya están en Texas. Pero usted sabe que pues eso tiene un esquema de seguridad impresionante, ¿no? Si no, pues no sería tan fácil. Todo esto está súper custodiado por las patrullas de fronteras. No solo por los inmigrantes, sino también por la droga y todos los problemas que hay, ¿no? Pero increíble pensar que es así nomás, ¿no? O sea, que si yo salgo corriendo, en 10 minutos estoy en México. Llego mojado, pero llego. Y bueno, amigos, desde Texas, mirando a México, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, que les haya gustado el tour, que hayan conocido esa cara de Estados Unidos que no nos muestran. Y seguramente nos vemos en el próximo video, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Qué locura de lugar.